¿Existe el riesgo de padecer una nueva pandemia a consecuencia del hantavirus? La Federación Médica Venezolana publicó una información importante y preocupante sobre fallecidos a consecuencia de este virus de manera confirmada, en el cual también están involucrados 3 médicos, y los estados que se ven afectados tenemos el estado Barinas y el estado Anzoátegui. Aún no hay una confirmación que relacione estos casos positivos por hantavirus, pero lo que sí es alarmante es que no sabemos si nuevamente podemos entrar en una epidemia o en una pandemia, pero para eso, antes de preocuparnos por eso, tenemos que entender qué es el hantavirus. Los hantavirus son un grupo de virus transmitido principalmente por roedores, o sea, por ratas de campo, cuya transmisión ocurre por inhalar partículas contaminadas con este tipo de virus. Ahora, ¿cómo el virus puede llegar al pulmón humano cuando deriva de heces de animales y orina, incluso también saliva? El contagio de este virus está netamente relacionado con la higiene. Ejemplo, si tú tienes este tipo de roedores, ratas en tu casa, al momento de practicar una limpieza de tu hogar, como por ejemplo barrer o recoger la basura, podrías tener contacto con estas micropartículas del virus provenientes de las heces y la orina de estas ratas, la cual se pueden también dispersar por todo el ambiente y tener contacto con esas esporas del virus a través de la vía aérea respiratoria. Es importante recalcar que puede existir el contagio de persona a persona, sin embargo, solo se han establecido casos en lo que son los países Chile y Argentina. Y la cepa que está generando estos contagios persona a persona es el de la cepa Andes. Un dato curioso es que no es la primera vez que se reportan casos positivos por hantavirus. Ya hay reportes epidemiológicos del año 2024 en el estado del Tamacuro, donde ocurrió un brote, y asimismo ocurrió en el año 2025, pero en el estado Portuguesa. Pero la Federación Médica Venezolana reporta la preocupación de que hay muy poca información y datos epidemiológicos importantes para el gremio médico que permitan abarcar adecuadamente esta epidemia. ¿Qué es lo que nos alerta y nos enciende la alarma con respecto a este virus? Es la alta mortalidad que tiene. ¿Cómo puede pasar de un síndrome o un simple síndrome febril a una insuficiencia respiratoria y un shock cardiogénico? Sí, la verdad es que una de las forma que ha llamado la atención la infección por este virus es que se comporta como un síndrome febril hemorrágico, incluso parecido a infecciones virales como el SARS-CoV, lo llamado coronavirus. Y no solamente nos preocupa eso, sino es la facilidad en la que puede aumentar la tasa de mortalidad, incluso ya se ha descrito a un 30 a 40%. Y esto puede verse a que el virus afecta principalmente los capilares, aumentando la permeabilidad del vaso sanguíneo y ocasionando hemorragias importantes a nivel renal y a nivel pulmonar. Por eso es importante, una vez confirmado el diagnóstico, que el paciente tenga acceso a una unidad de cuidados intensivos en vista de la rápida progresión a las complicaciones con respecto a este virus. Es por eso que, aunque parezca importante conocer de inmediato cuáles son los métodos diagnósticos y tratamientos para esta enfermedad, es importantísimo que podamos conocer las medidas de prevención, que es lo que realmente nos va a evitar poder padecer una epidemia o una pandemia a consecuencia del hantavirus. Y teniendo en cuenta también el factor predisponente que está ocurriendo en nuestro país a consecuencia de los desastres naturales registrados en estos últimos meses. Como es bien sabido, el terremoto que ocurrió en Venezuela, el doble terremoto que ocurrió en Venezuela el 24 de junio del presente año, esto me está generando también acumulaciones de desechos, acumulaciones de escombros, hacinamientos, mala higiene con respecto a la manipulación de alimentos, el agua también, al igual que las vaguadas que están ocurriendo en diversos estados del país. Generalmente los más afectados, hasta se ha sabido hasta la actualidad, es el Guayabo y Portuguesa. Esto me va a generar también síndromes febriles agudos, síndrome de diarreicos agudos que se me pueden solapar con respecto a este virus, y por eso no podemos generar una alarma falsa. Por eso es importante que tengamos en cuenta que alarmarse no es una opción. La mejor opción siempre va a ser conocer las medidas preventivas para evitar que podamos propagar ante esta infección por hantavirus. Una de las medidas preventivas principales es el control de roedores. Debemos cerrar grietas, hendiduras o cualquier hueco o lugar donde puedan ingresar a nuestro hogar estos roedores. Lo segundo es el almacenamiento seguro de los alimentos, usar envases sellados resistentes a estas ratas o este tipo de animal. Realizar limpiezas seguras, no solamente con el uso de mascarillas y de guantes vamos a evitar tener contacto con estas micropartículas del virus, sino que también tenemos que evitar barrer en superficies secas, ya que esto puede hacer que las micropartículas provenientes de las
heces y de las orinas puedan dispersarse fácilmente por el ambiente. Y antes de entrar a lugares herméticamente cerrados, primero debemos asegurarnos que exista una ventilación, abriendo puertas y ventanas, y entrar a este lugar 20 o 30 minutos posterior a haber ventilado adecuadamente el lugar. Por eso, la medicina y la prevención comienzan con una adecuada información. Debemos mantener la calma y dejar que las autoridades competentes tomen el control. Por eso es importante que si vamos a compartir una información, esta sea previamente verificada y que sea compartida por entidades competentes a esta situación.